emisión de Noti7. Estamos llegando al final de una semana laboral, pero hay mucha información que usted debe conocer esta mañana junto al equipo de noticias. Así es que quiero saludar a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. Buenos días. Buenos días, Pilar, Axel, y a ustedes, amigos televidentes, un verdadero honor poder recibirlos aquí en la primera emisión de Noti7 junto a todo el equipo que hace posible que usted tenga la información más reciente de lo que acontece no solo en Guatemala, sino en el mundo. Recordemos esa tensión entre Ucrania y Rusia que está afectando también la economía a nivel mundial. Nosotros estamos con toda la de la situación de los combustibles, de la situación también que está afectando en este momento a los taxistas. Alfredo Mendoza nos tiene ya información al respecto. Desde luego, hablando de esta variación en los precios. Alfredo, buenos días, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos información importante relacionada al tema de combustibles. Hemos conocido que los taxistas son un sector bastante afectado por esta alza que se está dando en el precio del combustible. Nos hemos trasladado esta mañana para un sector en donde habitualmente a esta hora se estaciona diversos taxistas que están esperando cargar pasaje. Está ubicado sobre la 9ª Avenida y 18 calle, zona 1 de la ciudad de Guatemala. Me voy a acercar a uno de los taxistas para que nos pueda comentar respecto a esta situación que enfrentan día con día. Señor, muy buenos días, mucho gusto. Buenos días. Veo que está esperando acá carrera, pasaje. Cuénteme usted cómo han enfrentado esta situación del alza de los combustibles. Bueno, pues ahorita en lo que respecta a la forma del trabajo que están realizando los taxistas es que pues le cobran a la gente, a veces llevan 5 personas y les cobran una cantidad mínima por cada uno, ¿verdad? Y pues prácticamente se convierten en taxistas rotativos colectivos para tratar la manera de llegar a la tarifa. Yo diría que taxistas colectivos. ¿Han tenido ustedes que aumentar la tarifa debido al aumento en el precio de los combustibles? Lamentablemente sí se tiene que hacer, incrementar el precio, pero la gente ahorita con la situación económica tan difícil, es difícil que pague, ¿verdad?, un incremento. Claro. Uno va considerándolos y va haciendo ahí milagros, ¿verdad? Claro. ¿Los usuarios qué le dicen al respecto? Pues sencillamente se quejan, están asustados por la situación tan difícil de cómo ha incrementado el combustible, el precio del combustible de manera tan acelerada y que nadie hace nada, ¿verdad?, por detenerlo, ¿verdad? Gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Lamberto Bautista. Don Lamberto, mucho gusto, buen día y éxitos en esta jornada. Bendiciones, varón. Gracias. Bendiciones. Es parte de uno de los testimonios que dan a conocer acá los taxistas. Acá vamos a tratar de entrevistar a otra persona. Señor, buenos días, mucho gusto. Para que nos pueda comentar su opinión respecto a la situación que enfrentan ustedes ahora con los nuevos precios del combustible. Entiendo que algunos taxistas ya han incrementado su tarifa, sin embargo, esto hace que cada vez la clientela sea menor. Sí, la verdad es que sí está más bajo el pasaje. Las personas piensan en el precio que se les va a decir por transportarlas. El combustible subió demasiado. Claro. ¿Los usuarios qué les dicen a ustedes? Pues únicamente dicen que se les da el precio y preguntan cuánto es lo menos de la carrera. Actualmente nos encontramos en 9ª Avenida, 18 calle. Si deseara ir, por ejemplo, al ingreso de la colonia Atlántida, ¿cuánto costaba antes una carrera y cuánto cuesta ahora? Pues ahorita se les dice hasta 40 quetzales. Y antes esa era una carrera de 25, si no estoy mal. Pues con el combustible bajo se les llevaba hasta por 35, 30. Muchas gracias, señor. Muy amable. ¿Su nombre? Nixon González. Gracias, mucho gusto por importante opinión, por esta importante entrevista. Y acá es donde se ubican los taxistas sobre la 9ª Avenida, 18 calle, a la expectativa de poder generar algunas ganancias, a la expectativa de llamar el denominado pasaje, de que los usuarios puedan abordar estas unidades. Sin embargo, está difícil la situación, a decir de estas personas, por el precio del combustible actual, y esto que no se ha mencionado aún, que el alza sigue en aumento, sigue en curso, podría afectar más el trabajo de estas personas. Es parte de la información que tengo, un sondeo con personas que son directamente afectadas por el alza del precio del combustible, en este caso los taxistas, quienes dependen del valor
del combustible para poner el valor a las tarifas de los distintos lugares donde ellos se conducen. Parte de la información que tengo junto a mi compañero Juan Carlos Calderón. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Bueno, gracias Alfredo Mendoza por esa actualización. Ya están los primeros efectos en relación al costo de los combustibles. Los taxistas pues también incrementan el pasaje, en este caso del servicio que se preste de taxis a diferentes zonas de la capital. Ha sido sensible en varios puntos del país. Vamos a hablar específicamente sobre los datos oficiales del INSIBUME. Según ya los datos que nos arrojan, es de 4.2 a 27 kilómetros de profundidad, específicamente en Mazatenango. Distancias del epicentro: Mazatenango 42 kilómetros, Escuintla 55 y Retaloleu 55, por lo cual ha sido muy sensible en estas costas del Pacífico y en específico en estos departamentos. El epicentro se localiza específicamente a 32 kilómetros de Nueva Concepción, Escuintla en Guatemala. 4.2, específicamente 4.2 es la magnitud, por lo cual se sigue monitoreando. Hasta el momento no hay registro de daños, solamente alerta y alarma en algunos pobladores de la costa sur relacionados precisamente a otro sismo de grande. Está hecho. Valerio Leonel Pistún tenía 24 años. Sus verdugos planificaron su asesinato. Lo controlaron y una vez en la mira se acercaron a él y le dispararon en más de 10 ocasiones. Los tatuajes en su cuerpo y su vestimenta fueron las características que identificaron sus familiares al recibir el aviso. Cuando ellos llegaron al lugar, lo identificaron plenamente. La primera calle y 9ª avenida de la zona 5 de Villanueva, Colonia Los Planes, se ha registrado un ataque armado en contra de un hombre. A la llegada de paramédicos del Casco Negro lo han evaluado. El mismo tenía múltiples perforaciones de proyectil de arma de fuego en diferentes regiones del cuerpo, constatando de que había fallecido, dando aviso a las autoridades correspondientes. Familiares acudieron al lugar del ataque y lo han identificado como Valerio Leonel Pistún Choa, de 24 años de edad. Los investigadores recabaron varias versiones en el lugar. Una de ellas indica que mientras uno de los sicarios disparaba, el otro sacó su teléfono celular y transmitió por una videollamada el asesinato. Posiblemente, la llamada fue a un marero que guarda prisión, al que tras cometer el crimen le dijo: el trabajo está hecho. Mientras tanto, un tribunal sentenció a 45 años de cárcel a un ex integrante de las patrullas de autodefensa civil por el delito de desaparición forzada. Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D juzgaron por los delitos de desaparición forzada y asesinato a José Manuel Castañeda Aparicio. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, integró las patrullas de autodefensa civil y participó en hechos de violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Según la pesquisa de la Fiscalía de Derechos Humanos, el procesado Castañeda Aparicio participó en la desaparición de Francisco Guerrero López, Jacobo López Ac y Rodolfo López Quej en la aldea Tampo, Tactic, Alta Verapaz, en 1980. A la fecha, se desconoce el paradero de las víctimas. Las familias en el cierre del juicio ante los jueces le pidieron al reo que indicara dónde están sus seres queridos. Los juzgadores analizaron la investigación y declararon culpable a José Manuel Castañeda Aparicio por el delito de desaparición forzada y se le impuso 45 años de cárcel inconmutables. El martes 1 de marzo será la audiencia de reparación digna. En esta se discutirá si el ahora condenado debe realizar algún pago. Crecimiento de algunos productos y también incremento en el precio de la materia prima es lo que estiman algunos expertos en economía en relación a la situación de la incursión y la tensión en Ucrania. La especulación y la reserva de productos que están realizando varios países ha incidido en el aumento de los precios de la soya, aceite, trigo, maíz o metales, en donde Rusia es uno de los principales proveedores a nivel mundial. Realmente lo que nos preocupa ahora es que, derivado del conflicto, muy probablemente Rusia, que es un gran productor de materias primas, no solo energéticas, estoy hablando de crudo y de gas natural, sino también de algunos metales como paladio, aluminio y otro tipo de materias primas como los granos, que son bastante requeridos en el mundo, como por ejemplo el trigo y el maíz.
podrían entrar en algún momento en una reserva de exportaciones por parte de Rusia. Y en este momento, pues si eso se llegara a dar, eso representaría una escasez de la oferta de materias primas a nivel mundial y por ende a nosotros los productores, cuando nosotros tendríamos un requerimiento de estas materias primas, pues nos toparíamos con algún tipo de incremento de precios o de escasez en algún momento. Pero la demanda de materias primas sumado al aumento de fletes y del petróleo se estará viendo reflejado en productos de consumo diario. Y esto pues empieza a trasladarse en la fabricación y en las siguientes etapas de fabricación en harina y productos derivados del trigo. A todo esto se suma que hay insumos como el petróleo, que impacta toda la parte de fletes, y la logística, que es la disponibilidad de barcos y contenedores, y lo que hacen las tensiones geopolíticas como las que empezamos a vivir hace unas semanas y se ha exacerbado o se ha puesto más grave en estas últimas horas, es que todas esas cadenas de suministros donde están involucrados los abastecedores, como puede ser Estados Unidos, Canadá, la misma Europa en algunas cosas, todas esas cadenas de suministros se trastocan, se interrumpen. Tanto se proyecta un crecimiento positivo para el sector de la construcción, sin embargo no será como en el 2021, por lo que se espera que superen varios obstáculos. El Banco de Guatemala proyecta que el sector de la construcción tendrá un crecimiento de 4.8%, pero en 2021 fue de 9.4%. Factores como el alza de suministros y petróleo podrían incidir en su desarrollo. Como todos saben, en el 2021 tuvimos muchos desafíos y cambios en el país, fuertes repercusiones para la construcción. Particularmente, en el 2021 se logró un importante crecimiento que también impactó positivamente a otros sectores económicos del país. Cabe destacar que la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura son condiciones necesarias para acelerar la productividad y tasa de crecimiento de nuestro país. Contribuye especialmente a elevar la inversión privada, ampliar mercados y disminuir los costos de producción. Pareciera ser que no existe un convencimiento o un consenso sobre las ventajas de este mecanismo de contratación. Entonces, eso también es un reto, el usar más y mejor las APPs. Los problemas de suministro derivados de la crisis de containers siguen siendo un factor que afecta a una serie de industrias, entre ellas la construcción. El alza de los precios mundiales, de los commodities en general y en particular el petróleo y sus derivados, también causan un efecto en el sector. Y por último, vamos a ver, como le decía hace unos minutos, que Bueno, hablemos ahora de otro tema, y es que Antigua Guatemala es sede de la tercera cumbre de fiscales y procuradores generales del Ministerio Público. En esta reunión participan ya fiscales de más de 5 países. Fiscales de más de 5 países se reúnen en Guatemala para participar de la tercera cumbre de fiscales y procuradores generales del Ministerio Público 2022, con sede en la Antigua Guatemala. Se inició en Panamá, luego en Cartagena, Colombia, y la tercera la estamos llevando a cabo acá en Guatemala, específicamente en Antigua, a manera de poder articular esfuerzos y dar una respuesta efectiva a todos estos delitos del crimen organizado transnacional, tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, trata de personas, y también están muy interesados los demás países de poder tener de nosotros las buenas prácticas en cuanto a los modelos que estamos nosotros llevando a cabo acá en Guatemala, en donde se atienden todos los delitos de violencia contra la mujer y la niñez víctima también de violencia. La fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Transnacionales en Guatemala, Nelly Moratalla, aseveró que la lucha contra los delitos como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas son de los temas que tendrán mayor realce en los 2 días de cumbre. Uno de los principales temas que se estará trabajando en esta cumbre está relacionado al tema del tráfico ilícito de migrantes y también la trata de personas. El crimen organizado, realmente ellos se dedican a cometer diversos ilícitos, pero ha sido un esfuerzo conjunto que se está realizando en estos países para poder seguir haciendo frente a esta criminalidad organizada.
El fin primordial de los talleres será la realización de una hoja de ruta que permita a los ministerios públicos participantes llevar a cabo acciones, compartir información y buenas prácticas con el fin de sumar esfuerzos para combatir estructuras criminales. Dentro de los países participantes en la Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales 2022 se encuentran El Salvador, Costa Rica, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Panamá y Chile. Amigos y familia dieron a conocer el fallecimiento de Roberto Carpio Nicol a los 92 años de edad, quien fue el primer vicepresidente de la era democrática del país. Familiares y amigos confirmaron el fallecimiento de Roberto Carpio Nicol, quien fue vicepresidente durante el mandato de Marco Vinicio Cerezo de 1986 a 1991. También fue presidente alterno de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la actual Constitución Política de la República entre 1984 y 1985. Carpio Nicol fue uno de los constituyentes que ayudó a diseñar el sistema electoral que rige actualmente. Las causas de su deceso aún se desconocen. Sin embargo, en su página en la red social Facebook se informó que por ese medio darán a conocer las honras fúnebres que se realizarán tras el deceso de Carpio Nicol. Vamos ahora con otra información y es que en nuestra tercera entrega de leyendas en torno a Jesús Nazareno de la Merced le presentamos una muy particular que por cierto está muy vinculada al hermano Pedro. Según datos históricos, el hermano Pedro de San José de Betancourt fue uno de los más fieles y antiguos devotos de Jesús de la Merced, tanto así que una de sus cruces recuerda una historia tan fantástica como milagrosa. Nuestro relato comienza con una mujer cuyos problemas económicos empeoraban cada día. Caminando en empedradas calles, triste y sumida en angustia, fue en búsqueda del hermano Pedro. Suplicante pidió ayuda para aliviar sus penas. Conmovido por la situación de la mujer, el hermano Pedro exclamó: «Dios proveerá». Y tomó una lagartija que paseaba por el lugar, entregándosela a la mujer. Sin entender qué ocurría, ella envolvió al pequeño reptil en su pañuelo y presurosa se marchó del lugar. Al abrir sus manos encontró un valioso prendedor de oro y esmeraldas, el cual decidió empeñar para saldar todas sus deudas. El tiempo como las angustias pasó y vemos de nuevo a aquella mujer buscando al santo hermano, pues logró recuperar la joya del empeño y decide devolvérsela. Fue entonces cuando éste la recibe y se acerca a un árbol para colocar el prendedor. Como un acto de fe, la lagartija volvió a la vida y se marchó. La leyenda es muy interesante porque esa leyenda tiene que ver con Nuestra Señora del Socorro, que es una de las imágenes más queridas y más respetadas en la tradición guatemalteca, pero también con Jesús de la Merced. ¿Por qué? Porque el hermano Pedro fue un devoto penitente de la procesión de Jesús Nazareno y está registrado en su biografía que él, al anochecer del Jueves Santo, llegaba a la Merced, cubierto su rostro, su espalda desnuda, y caminaba dándose disciplinas en la procesión de Jesús Nazareno. El hermano Pedro era entonces un cofrade de Jesús de la Merced, y por eso es que esa salamandra hace tributo a esa leyenda que tradicionalmente le decimos de la lagartija, pero en realidad es una salamandra. Con la edición de Wendy Sánchez, un reportaje especial de Alejandro Esquite. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos. Si la perdemos,